Esta ponencia estaba titulada como La educación financiera en la era del COVID-19 y el ponente es don Carlos Trías, que es ponente del Comité Económico y Social Europeo de los dictámenes de educación financiera, finanzas sostenibles y plan de inversiones del Pacto Verde. Don Carlos, ¿puede continuar? Sí, bueno, pido mil disculpas. Hay algo que tiene que ver con mi falta de destreza digital, algo que va a tener que venir acompañado de la educación financiera, sobre todo para los que ya tenemos cierta edad. Bueno, como estaba haciendo, creo que me han podido escuchar, aunque no han visto en pantalla, estaba haciendo un pequeño trazo de diagnóstico donde estamos, emisiones de gases de efecto invernadero, ese es el foco. Limitar sus emisiones, incluso capturarlas y, por lo tanto, todas las estrategias y acciones de Europa, del periodo de aquí al 2030, van a estar presididos por este objetivo, ¿no?, de reducir emisiones para mitigar, combatir el cambio climático. Es insuficiente el esfuerzo europeo y, por lo tanto, habrá que hacer un esfuerzo adicional. El metano aparece como uno de los gases de efecto invernadero que tiene más potencial de actuación sobre el mismo. En los cuadros ven cómo además afectan a sectores claves para España, como es el caso de la agricultura, y una cosa muy importante, que es la gestión de los residuos, donde todavía hay mucho recorrido. Lo otro, claramente, es las fuentes de energía fósiles, todavía mayoritariamente. Verán que los procesos industriales no es lo más significativo. Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta, porque el ciudadano tiene mucho que ver para poder incidir sobre esta variable. Bien. Riesgos de la inacción, creo que ya los comentaba. Me voy a centrar sobre todo en algo que tiene mucho que ver con el sistema financiero. Cerca del 50% del crédito, del riesgo de la banca, tiene que ver con esos riesgos que se pueden materializar y que tienen que ver con los impactos medioambientales. Eso, desde luego, es un elemento de, digamos, de incertidumbre hacia la estabilización del sistema. Un dato también significativo: los seguros, otro actor clave en esta cuestión, pues ahora mismo tienen reservas a contraer seguros que tengan que ver con infraestructuras que puedan estar afectadas en el medio y largo plazo por el cambio climático. Bien. La buena noticia es que tenemos una respuesta. Como decía en la introducción, los valores de Europa están en la respuesta del Pacto Verde, también denominado European Green Deal, que, como saben, va a estar reforzado con un plan de recuperación, que lo que hace es, pues, superponerse a lo que ya está previsto en el Pacto Verde Europeo, que ni más ni menos es la concreción de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguro que ustedes ya están muy familiarizados con ellos, y, sobre todo, evitar que la temperatura rebase ese 1,5 grados respecto a los tiempos preindustriales. Una cuestión clave y que ha sido revisada frente a la asunción en 2016 del Acuerdo de París, donde se hablaba de menos de 2 grados. Pues el panel de cambio climático de Naciones Unidas nos ha puesto de manifiesto que a partir de 1,5 grados de aumento de temperatura, las consecuencias pueden ser de gran calado. Por tanto, ha habido una revisión de los objetivos para 2030. Por ejemplo, Finlandia, que es un poco el horizonte de lo más avanzado,
se ha comprometido a tener neutralidad climática, es decir, lo que emita y lo que compense da un resultado cero en 2030. Pero lo que nos preside a todos es que en 2050 tenemos que llegar a esa neutralidad climática. Por lo tanto, dos fechas claves. Nos lleva ya a lo que es el plan ese que nos va a regir a todos hasta 2030, porque verán que esto del enfoque holístico implica que todas las estrategias y planes de acción 2021-2027 que se extenderán hasta el 2030 se orientan hacia una misma meta y se apoyan y complementan en su ejecución. Se acabaron lo que se ha denominado política de silos, de actuar, por un lado, los de medio ambiente, por otro lado, los de las políticas sociales, por otro lado, la política económica. Ahora todo se entrelaza, se integra. ¿Y quién es el actor principal? El sistema financiero. Es quien va a catalizar todas las actuaciones adscritas al Pacto Verde mediante un calendario de actuaciones que está perfectamente entrelazado con los objetivos definidos por el reglamento de taxonomía, que, como saben muchos de ustedes, es la pieza principal del plan de finanzas sostenibles y desde luego tiene una correlación directa el avance de la taxonomía definiendo qué actividades son sostenibles y detrás de qué actividades son sostenibles hay unos objetivos que hay que cumplir, como ven, 6 objetivos muy claros en la tabla, y también detrás de eso hay unos productos y unos servicios que tendrán que tener una coherencia. Por tanto, hay un sistema productivo, unas empresas que producen bienes y servicios que tendrían que formar parte de actividades económicas que cumplían uno de los 6 objetivos. Y para ello hay toda una serie de políticas y unos presupuestos asociados y unos recursos muy importantes que ahora veremos. Pero como verán, esto ya está aquí. A partir de la fecha ya tenemos el marco, la ley del clima, pues ahora falta realmente atender a toda la batería de actuaciones previstas en todos los ámbitos de la actividad económica. Bien. Clave operativa, por lo tanto, facilitar esa combinación de recursos públicos que van a venir por el marco financiero plurianual 2021-2027. Ahí detrás están, como siempre, los fondos estructurales, pero se acompañan también de unos fondos para la transición. Una transición justa para las zonas que están más afectadas por el cambio climático, por lo tanto, por el uso de combustibles fósiles, por sistemas de producción menos eficientes en cuestión de energía, de tratamiento de energía, el tratamiento de las aguas, el transporte, etcétera, ¿no? Y ahí está el Banco Europeo de Inversiones, Banco del Clima, que con el proyecto InvestEU y todo el sistema de garantías crediticias va a ser el respaldo para poder llevar a cabo toda esa reorientación de flujos de inversión hacia las actividades sostenibles. Y para ello se van a crear toda una serie de plataformas, algunas ya son continuistas, para fomentar la consulta, el intercambio, la cooperación. La clave son esas alianzas, el objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde todos los actores, todos y cada uno de ellos, tiene un papel que jugar desde la idea de crear sinergias, complementarse. El apoyo mutuo va a ser beneficioso para el conjunto. Las empresas, las pymes, los prestadores de servicios, para proveedores, administraciones públicas y, desde luego, el ámbito académico, la investigación,
que va a estar muy reforzada por el proyecto Horizon Europa y va a alimentar la innovación a aplicar. Bien, esfuerzo inversor muy importante. Se calcula que tenemos que invertir 260.000 millones de euros anuales en, sobre todo, estos elementos: transporte, agua y residuos, energía. Como ven, vamos a tener que hacer un esfuerzo más del doble de donde estamos, y eso es lo que exige esa alineación de esfuerzos conjuntos entre los diferentes actores de la economía. Bien, en resumen, y este señor, Frans Timmermans, es el arquitecto, es necesaria una transición breve e integradora. Como ven, la palabra integración es la clave para ayudar a mejorar el bienestar de las personas y del planeta y dejar una herencia sostenible. Bien, detrás de ese pacto verde, pieza fundamental, como ya comentaba, hay una pieza de 2018 que es el Plan de Finanzas Sostenibles, que marca el camino a seguir y cómo ese camino tiene que estar acompañado de los actores del sistema financiero, desde las claves de transparencia, mejora de la información e interactuación. Pero ahora viene la estrategia renovada de finanzas sostenibles, que la verán muy pronto, donde, una vez que están elaborados los reglamentos, el de taxonomía y el de divulgación de la información de cara a tomar decisiones de inversión informadas, pues va a venir acompañado de esa directiva que conocen ustedes de información no financiera y unas actividades de refuerzo donde se va a dar gran importancia a que la ciudadanía tenga un papel más activo. No se trata solo de que los actores del sistema financiero, la banca, los asesores, los gestores de carteras, tengan una actitud más responsable. Tiene que haber una correspondencia con la ciudadanía. Es la única manera de que haya una integración en el conjunto de las actuaciones previstas. Bien, yo ahora voy a intentar explicar a través de palabras que he tenido la suerte de escuchar en directo a lo largo de mi trayectoria en el Comité Económico y Social Europeo, que me ha permitido viajar y estar en los espacios claves de toma de decisiones. El primero de ellos, la Comisión Europea, que es el que presenta todas las políticas, las estrategias por mandato de los colegisladores de la Unión, tanto del Parlamento como del Consejo. Dice el director general de la Dirección General de Estabilización Financiera que es una parte integrante del Green Deal y el Next Generation. Efectivamente, es la llave, como les hemos indicado. Refuerza esas palabras la directora ejecutiva de ESMA. Como saben, es la Autoridad Europea de Supervisión de los Mercados Financieros. Dice que las sociedades de inversión son solo parte de la divulgación de una ASG, es decir, de una información que tenga en cuenta la sostenibilidad, fiable y relevante. Las empresas financieras también tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es un sistema donde todos tienen que actuar y hay que comparar lo que hace cada uno de los actores. Bien, el vicepresidente del BEI dice que esto no es un juego de suma cero. Efectivamente, las sinergias entre los actores van a generar efectos más positivos que si actuamos de manera aislada. A continuación, la representante de la ONU
Naciones Unidas está revisando cómo aplicar la fiscalidad, la conocida tasa de carbono, si hacerlo directamente sobre el combustible, eso es más tradicional, porque saben que hay impuestos especiales, ¿no?, que gravan los combustibles fósiles, o sobre las emisiones. Bien, preocupación de Naciones Unidas alineado, sigamos más abajo, con lo que dice un actor que es compañero mío del Comité Económico y Social. Dice, el impacto de las emisiones de carbono es global. El cielo es único, no podemos poner fronteras al cielo. El precio para compensar los impactos negativos, por tanto, debe ser igual en cualquier parte del mundo. Solo así será eficiente la fiscalidad. Todo el mundo tiene que pagar por la contaminación que genera. Y finalmente, nos vamos a una de las diputadas que ha tenido más protagonismo en la confección de los reglamentos, que es una persona que conozco bien, Pietikäinen, que como verán es finlandesa. El otro señor era sueco. Los países nórdicos hoy por hoy están plenamente involucrados en esa avanzadilla, ¿no?, de la sostenibilidad. Y habla que la financiación sostenible es la respuesta para la recuperación. La taxonomía es un paso revolucionario hacia que la economía real y el sector financiero puedan poner precio a las externalidades ambientales. Economía real, sector financiero, mano a mano, y los impactos medioambientales tendrán que tener un reflejo en el precio, de tal manera que lo que haga el sector financiero va a ser clave para que la economía real funcione mejor. Por lo tanto, si ven entre los bocadillos con las declaraciones, verán que se habla de que hay que pasar de los silos, actuar aisladamente, a integrarse. Es decir, las estrategias, planes de acción de la Unión Europea, el Green Deal, hasta llegar a la taxonomía, actividades económicas sostenibles, productos y servicios sostenibles. Todo esto desde la interactuación de los actores que van retroalimentando ese circuito de la sostenibilidad. Y hay un papel especial de administración sobre los principios de prudencia y cuidado, esto que en inglés se llama stewardship, y que tiene que ver con esa gobernanza corporativa cuando se trata de los gestores de fondos, como está en el reglamento indicado, en el reglamento de divulgación, pero también una gobernanza institucional cuando los reguladores y supervisores ponen las reglas. Como verán, vamos a esa información fiable. ¿Cómo se consigue que la información sea fiable? También a través de un nuevo sistema de indicadores que vendrá dictado por la taxonomía. ¿Quién va a proponer esas normas técnicas? Pues conjuntamente, en clave Twin Peaks, las tres autoridades de supervisión. Tiene todo el sentido que sea así. Normas técnicas que marcarán el rumbo de los indicadores y también buscarán que ninguna actividad dañe a la otra. Y es lo que nos lleva al concepto de materialidad. Es decir, la información, el análisis de los factores que pueden incidir negativamente en el medio ambiente y en los componentes sociales tienen que ser relevantes, tienen que ser materiales. Y eso nos llevará a la revisión de normas contables y de auditoría. Como ven, es todo un sistema muy bien engalzado. Bien, pero faltaban dos actores. Uno, los propios gestores, administradores de activos de inversión. Mire lo que dice Robeco, una entidad muy avanzada. Habla, la política de administración y custodia describe cómo nos ocupamos de los posibles conflictos de intereses, cómo vigilamos las empresas en las que invertimos,
cómo llevamos a cabo actividades en el ámbito del compromiso y votación. Eso que se llama engagement y voting. Cómo informamos sobre nuestras actividades de administración. Han visto, ahí están los principios. Y los inversores, pues muy interesados realmente en poder hacerlo. Ahora van a tener la oportunidad de desarrollarlo. Porque efectivamente, esas cadenas de valor que tienen que ver en su reconstrucción con unos hábitos de consumo y unas modalidades de producción asociadas, van a corresponderse con esas actividades económicas y esos productos y servicios de la taxonomía. Y desde ahí vamos a poder llegar a culminar esos elementos de fiabilidad y relevancia en la información con la que se tomen las decisiones financieras. Bien. Entonces vemos que también tenemos que ver no solo la parte financiera, sino esa economía real, esa producción, ese uso, ese reciclaje, ese ciclo de vida del producto, en definitiva, y todos juntos seremos quien lo tengamos que desarrollar. Por lo tanto, nos encontramos ante ese desafío de estimular la transición. Ese estimular la transición significa superar la fragmentación de los mercados, buscar la consecución de un mercado único que corrija el actual falseamiento de la competencia, porque no todos los actores están pagando por lo que contaminan y no todos los actores que hacen un buen trabajo que reciben los estímulos adecuados. Ahí en este cuadro verán, por tanto, que hay cosas que pronto saldrán, ¿no? Y que además integran las finanzas, el papel de los préstamos con la inversión. Ese Green Supporting Factor o Brown Penalty para las cuestiones de solvencia, facilidad de acceso al crédito o restricciones al crédito, mejora en las condiciones o endurecimiento. Sería una parte. Fiscalidad, un gran potencial. Las tasas que hemos hablado, tasas vinculadas a la emisión de gases de efecto invernadero, pero también el IVA, que está ahí, que podría incluso asociado a externalidades muy positivas ser negativo y todo. Eso está ahí en el horizonte. Y la política arancelaria muy condicionada todavía porque la OMC, la Organización Mundial del Comercio, pues desde el objetivo del libre comercio, pues deja muy difícil la actuación, pero ahí está como potencial. ¿Podría haber un arancel verde y social más adelante? Posiblemente. Y desde luego la compra pública, que ya está aquí y supone el 17% del PIB de la Unión Europea. Ya se aplica. Como saben, hay una ley de contratos de la administración pública que lo tiene en cuenta. Criterios valorativos y criterios de exclusión. También tiene mucho que ver con lo que ha sido la inversión socialmente responsable hasta el momento. Bien, seguimos avanzando, que no me quiero extender mucho más. Actores del sistema financiero. Se habla mucho de obligaciones fiduciarias que se suelen referir a los actores, las empresas financieras. Bien, desde luego que sí, ese es el inicio. Esos principios de persona prudente, diligencia de vida, responsabilidad y rendición de cuentas, trazabilidad y transparencia. Todo eso está en el acervo jurídico de la Unión Europea. Todo eso emana de un ordenamiento jurídico que se ha ido incorporando, sobre todo en el ámbito de la regulación sobre planes de pensiones. Como saben, la inversión socialmente responsable, sobre todo, ha avanzado en años anteriores en el ámbito de la inversión institucional aplicada a planes de pensiones de empresas. Todo eso se recoge, se agrupa y es la base para esa nueva legislación. Bueno, pues esas obligaciones fiduciarias también tienen que llegar
al ciudadano, lealtad y cuidado del capital natural y los bienes públicos. Cada uno de nosotros somos responsables de poder cumplir esa función cuando ejercemos nuestras compras informadas, no solo de activos financieros, también de productos y servicios que están produciendo las empresas que de forma responsable desarrollan actividades que tienen que ver con esos objetivos que marca la taxonomía. Como ven, es inexorable que todos estemos dentro del circuito. Pero faltan cosas, hay que educar, ya se ha dicho, la educación es el pilar básico y también hay que reducir esas asimetrías informativas que hay entre actores. No tiene la misma información un banco o un asesor que el ciudadano de a pie. Por tanto, la banca y los actores financieros sí que tienen un deber específico del uso inteligente del dinero y del ahorro al servicio del bien común y, por tanto, van a tener que explicar el impacto de las actividades económicas que están ligadas a la suya propia, que es facilitar esa savia, ese crédito o canalizar esas inversiones hacia la economía real. Por tanto, y ya nos vamos a objetivos de la educación financiera, intentando aportar esa coherencia que de una manera un poco apresurada, porque, en fin, todo este esquema tan complejo que yo la verdad es que me ha costado entender, ¿no?, la gran compacidad del mismo. Pero bien, finalmente el corolario sería: hay que capacitar para la toma de decisiones financieras a la sociedad en su conjunto. Esto lo dice Edufinet desde el inicio y lo demuestra. Edufinet es una plataforma multi-stakeholders. Hogares, ONGs, empresas, inversores, administraciones públicas, medios de comunicación. Piensen el conjunto de los actores de la sociedad. Y desde luego, hoy por hoy, sabemos que la inversión sostenible y de impacto es el eje para poder reconstruir esas cadenas de valor, para poder reactivar la sociedad y la economía en clave sostenible, en ese nuevo orden que marca con tanto acierto el título. Y desde luego eso hay que hacerlo relacionándolo con las actividades económicas sostenibles, productos y servicios sostenibles, que en principio están ligados a 6 objetivos medioambientales, pero a continuación irán los 6 objetivos o los X objetivos sociales, que nutrirían a la taxonomía, todo ello envuelto de esa gobernanza corporativa, institucional y yo diría ciudadana. Nos va a envolver a todos. Desde luego, otra cuestión importante será evitar engaños y fraudes, mecanismos de identificación y lucha contra la usura, fraude financiero y alertas de los riesgos derivados de ciberataques. Eso significa que, además de haber un sistema muy sólido, desgraciadamente también hay riesgos inherentes al desarrollo de la sociedad digital que hace fácil el poder pues inmiscuirse, por así decirlo, en esta hoja de ruta virtuosa. Tendremos que estar atentos, por tanto, a esa vigilancia de mercado. Creo que el refuerzo que tienen las autoridades de supervisión de la Unión Europea, que va a tener que ir de la mano de las autoridades nacionales, que tienen además esas competencias de protección del consumidor, yo estoy seguro que el Banco de España va a seguir y la CNV van a seguir ese rumbo tan bueno que llevan y se van a coordinar muy bien con las autoridades europeas. Hay mecanismos para ello, desde luego. El semestre europeo va a ser clave para coordinar a todos los actores desde la centralidad de las instituciones europeas hacia irradiar bien a los Estados miembros. Bien, y lo último y más importante, hay que alcanzar con más intensidad la escuela.
El programa Finanza para Todos, programa desde luego fantástico, es una avanzadilla, pero es muy insuficiente. Hay una escasa penetración curricular en el sistema educativo. Hay que buscar esa apropiación de los conocimientos financieros y hay que hacerlo, y aunque es chocante decirlo así, a partir de la guardería, aunque es empezando con el cerdito, porque es que los niños desde muy temprana edad manejan el dinero. Ese cradle to cradle que marcaba el ciclo de vida de los productos, de la cuna a la cuna, también hay que integrarlo en el mundo de las finanzas. Ciclo de vida de los flujos e inversión sostenible. Ciclo biológico de las personas. A lo largo de la vida, las decisiones financieras terminan. Bueno, pues todos esos círculos se integran y funcionan de una manera coherente conjuntamente. Y por tanto, mi mensaje final será, si todo esto sale bien, que dependerá de nosotros, de todos los actores, y yo estoy convencido que lo vamos a hacer bien, ese término de finanzas sostenibles se extinguirá. En un futuro no muy lejano será una tautología. Nos acercaremos al objetivo. Las finanzas per se serán sostenibles, ya que habrán incorporado perfectamente los factores ambientales, sociales y de gobernanza. Este túnel del tiempo de la pandemia ha venido a acelerar el proceso. En nuestra mano está que no se desboque, que se conduzca desde el buen gobierno de las personas, de los actores de la economía y las finanzas y de las instituciones. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Carlos, por su intervención, su ponencia, que ha sido muy interesante. Nos quedan unos minutos para finalizar su intervención, en los cuales vamos a dar paso a algunas preguntas. Alguna pregunta, si da tiempo. Yo primeramente le quería preguntar, en la crisis del COVID-19, que está teniendo un impacto sobre la economía y se prevé que lo siga teniendo en el futuro, un impacto importante, y no solamente sobre la economía, sino sobre la digitalización, por ejemplo, está haciendo que avance mucho. ¿Cómo afectará la crisis del COVID-19 a la educación financiera y a las finanzas sostenibles en particular? Y ya mezclando esos dos conceptos con el cambio climático, ¿cómo se prevé que pueda afectar esta crisis del COVID-19 al cambio climático? Sí, bueno, la educación financiera, desde luego, va a ocupar una centralidad, como ya he comentado. No podemos hablar de finanzas y no hablar de los retos sociales, de los retos económicos, de los retos medioambientales. La digitalización hay que convertirla en oportunidad. Nos va a dar la facilidad de interactuar con todo el planeta, con todos los actores, desde la escuela a cualquier ámbito de la economía y la sociedad, y por lo tanto es un acelerador. Pero hay que gestionarlo con gobernanza. Hay toda una serie de herramientas, creo que luego van a contar algo al respecto, ¿no? Que son muy prometedoras si se hacen un buen uso, porque van a permitir mayor trazabilidad. Por ejemplo, la blockchain. Creo que un uso adecuado de la digitalización va a ser clave. Por otro lado, me preguntaba en qué medida la educación financiera tiene relación con la necesidad de apaciguar el cambio climático. Pues ahí está la educación financiera relacionándola con los hábitos cotidianos de las personas. La gran palanca de cambio está en el consumidor. Igual que el plan de educación financiera existe en el investor, en el inversor final, es que al final estamos todos ahí detrás. Toda la sociedad en su conjunto somos los que tomamos las decisiones importantes. Cruzar la educación financiera con la educación digital y atender a los retos del cambio climático, pues son elementos que tienen que estar absolutamente integrados.
Muy bien, pues muchas gracias, don Carlos, por su intervención, por su participación en el Congreso. Damos por concluida aquí esta primera sesión de este tercer Congreso de Educación Financiera, EduFinet.